muchísimas gracias. Yo voy a estar más en rol de moderadora, así que voy a empezar con Gilberto, para leer el micrófono, preguntándole un poco y que nos cuente sobre los antecedentes, sobre la evolución, sobre la historia de todo esto. Bien, mi nombre es Gilberto Alonso Santamaría. Me presento, creo que el título más importante que tengo, que es un título de vida, es el papá de Milagros. Estoy en la etapa de la vida en la cual antes me preguntaban Milagros, ¿vos sos el hija de Gilberto? Bueno, ahora me preguntan, ¿vos sos el papá de Milagros? Por lo cual, bueno, creo que como padre he hecho bien las cosas, ¿no? Sí. Bueno, quiero comentarles un poco por qué esta temática de taxonomía de los activos virtuales. La verdad les agradezco estar presentes porque el nombre me ocurre a mí, claramente. Pero quiero comentarles el por qué con Seba nos metimos en esta temática de la taxonomía. Taxonomía es clasificar. Es una tradición aristotélica que tenemos en Occidente de ordenar todo por cosas y clasificar todo. Pero ¿por qué la importancia de clasificar y darle el nombre a las cosas? Se fue a decir Gustavo Lazo, que supongo que era. ¿Por qué lo cito a Ariel Gustavo? Por su padre, Ariel Lazo, fue profesor mío en el máster en Derecho Empresario en la materia de concurso. Y él decía la importancia del nombre de las cosas y tener claro el nombre de las cosas. Y citaba siempre un poema de Borges que se llama El Golem. Dice que así como firma el griego en el crátilo, sin el nombre del arquetipo de la cosa, el nombre de la rosa da la rosa, y el nombre del Nilo todo el río. No el griego, pero tampoco somos sensibles también. ¿Por qué voy a esto? Porque es muy importante saber y entender de qué estamos hablando. Si hablamos de activos digitales, activos virtuales, token criptográfico, criptoactivos, token criptográficos que no son activos, ¿qué implicancia tiene para los reguladores tal o cual criptoactivo o tal o cual activo virtual? ¿Por qué? Porque ahí interviene el Banco Central, Comisión Nacional de Valores, el fisco. En el caso particular, voy a encarar, pegado al caso, la cuestión tributaria, porque mi génesis es de tributarista. Y dentro del mundo tributario es fideicomiso como vehículo de planificación fiscal y de tokenización, trazo del exterior, y dentro del mundo de la tokenización me dedico, como les comentaba, a la parte de Legal Tax Test. Me gusta cómo suena, Legal Tax Test. Bueno, ¿por qué taxonomía y por qué clasificación? ¿Con qué nos encontramos? Con Seba nos presentamos el 6 de enero en el concurso de la International Fiscal Society, la Asociación Fiscal Internacional. Y el tema que presentamos fue taxonomía fiscal de los criptoactivos y la funcionalidad como criterio de corrección. ¿Qué buscamos con esto? ¿Por qué la funcionalidad? Porque hay dos elementos que hacen a los criptoactivos que se deben respetar y tener en cuenta: la función que cumple y la neutralidad. Y la neutralidad tecnológica. ¿Por qué? Porque, señores, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hoy estamos viviendo con la Web 3, y vimos el panel regulatorio, qué se regula, cómo se regula, ya lo vivimos con la Web 1. En el año 1991, tenía 26 años, y tengo 59, este año pasó la salida de 6. Y alta fiesta, claramente, pero se va para Paraguay, sí, obviamente. Estaba contando, sí, sobre 60 años, bueno, estaba hablando de trataba la temática específica de la funcionalidad. ¿Cómo funciona el criptoactivo? En base a la realidad económica, cómo opera, debe ser el tratamiento regulatorio, fiscal o de qué se trata. Y respetando la neutralidad fiscal. ¿Por qué? Como les dije antes, no existe nada nuevo bajo el sol. En la web 1, ¿qué pasó? De repente, en el mundo de los átomos, aparece el Topper-Link con pocas líneas de código y por ahí empezamos a navegar. Y de repente, con el mod, con el ruido que hacía, las XT, accedíamos a información y empezamos a intercambiar con personas en todo el mundo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hay marco regulatorio? ¿Qué problemas jurídicos hubieron? Protección de datos, propiedad intelectual, una película importante, el tema música, contratos electrónicos, no había ninguna legislación que regulara la temática de contratos electrónicos. Y en aquel momento se debatía exactamente lo mismo que estamos debatiendo ahora. ¿Qué contenido le damos a este comercio electrónico donde hay intercambio de bienes y servicios y no hay una regulación? ¿Y por qué es importante la regulación? Una forma de regular y no regular, ¿no es cierto? Pero ¿qué requerimos? Seguridad. Con la seguridad que da intercambio de bienes y servicios de sujetos y el libre comercio. Lo que tenemos que buscar es el libre comercio. Lo mismo ocurrió
viene con la Web 2, con la economía de plataforma, cuando aparece un tercero, Facebook, Amazon, eBay, y permite que entre partes empiecen a comerciar entre sí, y un tercero que tiene toda mi data. Sobre la Web 3 se lo voy a dejar a Seba. Yo acá tengo dos mentores, uno Emiliano Velázquez y mi otro mentor es Seba, que fue el que dio esta especie de Big Bang de inicio, así que es el responsable de lo que ha generado, claramente. Bueno, ¿por qué entonces taxonomía? Porque requerimos entender cuándo estamos frente a un valor negociable tokenizado. Y acá quiero hacer una aclaración. Normalmente veo que se traduce security token como token de seguridad. Es un error, porque un security es lo mismo que en castellano decir titulización, securitización. ¿Y qué es la titulización o la securitización? Es transformar un activo ilíquido en un activo líquido que o bien o es colocado en el mercado de capitales o a través de la alquimia de la tecnología lo representamos en un token. Y acá te hago un paréntesis y te doy el paso a vos. ¿Qué es un token? En el mundo de los átomos se traduce como ficha. Para el casino, una ficha representa 1, 10, 100 mil dólares, depende de lo que podamos jugar que nos dé el bolsillo. Y en el mundo de la tecnología, token es representación. Estamos hablando de representación digital y criptográfica de un activo que puede tener contenido económico o no. Y acá sigo en pie, y me gusta, ya creo que hablé de Borges al principio, pero quiero definirle qué es la tokenización. Hablé de tu papá, hablé de Enrique Lazo, cité el honor del golem, para que te cuente. La tokenización ha venido a liberar la liquidez encerrada en activos ilíquidos. El caso de agrotoken, una tonelada de soja, Bitcoin, una vaca, o pepino, una botella de vino, activos que por su naturaleza eran ilíquidos, por la alquimia de la tokenización se transforman en activos líquidos que son colocados. Y sumamos algo de tecnología. Usted sabe que un Bitcoin equivale a 100 millones de Satoshi. Es decir, un Satoshi son 0,8 dígitos a la derecha. Pero tecnológicamente, cada token se puede subdividir hasta 16 ceros a la derecha. Con lo cual fraccionamos unidades que nos permiten cambiar y disruptar los modelos de negocios tal cual los conocemos. ¿Por qué la importancia de la taxonomía? Porque tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de security token, asset token, utility token, payment token, con sus diferentes diversidades. Y así todo, y sumo algo, aprovecho que está Federico Asa, él hizo una traducción en medio de un trabajo de Macedo, donde habla de distintos tipos de criptoactivos. Habla de criptocapital y criptocommodity. A su vez está la FIP 21 de Estados Unidos, que tiene media sanción de diputados, donde habla de activos restringidos digitales y commodities digitales. En conclusión, es necesario entender de qué estamos hablando, compartimentar cada tipo de criptoactivo, definiéndolo. Después, cada jurisdicción determinará cuál es el contenido y alcance de ese criptoactivo, cómo lo regula frente a CNB y cómo lo regula fiscalmente. Lo necesario es armonización. Y luego del cierre, vamos a comentar cuál sería nuestra propuesta de solución. Muchas gracias, Silver. Bueno, de vuelta hola a todos, gracias por quedarse. Este tema es hipertécnico, pero como una vez lo escuché a Lazo también decir, no hay nada que una semana de puro estudiando sea tan complejo. Algo que sea una cuestión de física cuántica, no seamos físicos. Esto parece muy difícil, es cuestión de sentar. Hoy es cuestión de sentarse y leer. Hace 8 años era un poco más difícil y en 2009 era muy poca gente. Pero cuando hablamos de taxonomía o clasificación, lo que queremos intentar es armar una especie de tabla que nos permite entender qué es qué, porque eso genera consecuencias regulatorias y fiscales. Que los impuestos están ahí siempre. De hecho, los impuestos llegaron antes a Argentina que las regulaciones, ¿no? Tiene 9 años ya, el impuesto a las monedas digitales está ahí, en trato discriminativo, parece. Pero bueno, volviendo a la taxonomía y lo que puede ser una representación de un activo base digital cripto, y también el uso de un token criptográfico que sirve para representar algo que no es un activo. Acá, ¿quién tiene su Arca ID instalada? Arca ID.
usa toda esta misma tecnología que está abajo de todo lo que estamos hablando y genera algo, un token criptográfico que representa su identidad. Porque eso no es un activo. ¿Bien? Pero es un token criptográfico. No podría ser una criptomoneda, algo que permitamos la venta de identidades. ¿Bien? Si en esa misma wallet uno va y hace un curso en la universidad de no sé dónde y le dan un certificado de que terminó el curso, tiene su identidad más un curso que hizo y una certificación que alguien expidió, que termina siendo una credencial verificable digitalmente. Eso está bueno. En algunos países se venden títulos de maestría, países del primer mundo, ¿no? Ministros que dicen que son másters y no lo son. ¿Por qué? Porque ¿quién ve los registros de esas cosas? Una universidad, alguna entidad que acredita una universidad y todo el mundo por el costado, soy máster. Remaster de algo. Podría tener en esa misma billetera mi entidad, certificaciones, estructurada, grado, carrera, posgrado, maestría, doctorado, lo que quiera, y el día de mañana vamos a poder votar. Ojalá el día de mañana no llegue el 2045, llegue, no sé, 2030, 2028, y podamos votar en sentido amplio, ejercer nuestros derechos cívicos desde un presupuesto participativo, en las provincias que lo tienen, yo creo que acá no, hasta votar presidente. ¿Bien? Todo eso requiere tecnología, sí, las de registro distribuido pueden ser las apropiadas, y también SECA, acá hay uno de los grandes protocolos de prueba de cero conocimiento que justamente nos dan la seguridad de que podamos usar esta tecnología para ejercer algunos derechos con total tranquilidad de que nadie va a saber qué voté. O sea, que la tecnología está, hay países donde está hace 10 años, no estamos descubriendo la pólvora. Uno de los no criptoactivos está buenísimo, requiere de estados audaces, a 3 niveles, ¿no? Desde un municipio, con la nación y con las provincias. Hay un montón de cosas que están pasando en ese mundo, pero no es de lo que vamos a ver. ¿No? Lo que vamos a hablar es del lado de los criptoactivos, que para intentar simplificar lo complejo, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empieza la Web 3? Con Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Quiere ser, al menos por lo que leí el documento, un criptoactivo con finalidad de pago que no tiene un mecanismo de estabilidad. No lo tiene porque no se lo perdió. Y es muy difícil ya aplicar ese protocolo. ¿Pero qué quiere ser? Un medio de pago. Bien, criptoactivos que tienen finalidad pago. Finalidad pagar. El tema es que el interés que genera la tecnología a través de este primer token hace que la gente lo vea como otra cosa. Más que medio de pago, sino también como algo que quiero atesorar y guardar porque va a subir, va a valer más. Y bueno, digamos que la funcionalidad que tenía Satoshi en su cabeza no se está cumpliendo porque el público tiene en su mente otra funcionalidad. Y por ahí es atesorar. Entonces, bueno, ahí tenemos una primera gran problemática, la funcionalidad del emisor, el que crea el token, versus la funcionalidad que le da el adquirente. Puede haber un mismatch. Yo quiero crear una cosa y la gente lo usa para otra. Bien, primer temita. Pero esto es medio de pago, cripto no estable. A partir de DAI, Tether, Ulysses y otros modelos, algunos frustrados, Terra Luna, aparecieron medio de pago criptoestables. Que todos conocemos, el famoso dólar o los famosos dólares cripto. ¿Qué quieren ser? Medio de pago. Medio de pago. Paréntesis. Todos los sistemas nacionales de pagos suelen estar regulados. Hay una entidad que se puede llamar Banco Central, Banco de algún país, que dice cómo se generan y operan y se obtienen licencias para gestionar pagos. No es que es una actividad libre. O sea, a Satoshi no le importó, por suerte. ¿No? A otras empresas, como a Libra, pero no a la nuestra. Libra, la original, de junio del 19, Facebook, que su propio país la mató antes de verla nacer, quería hacer un medio pago. No quería hacer otra cosa. Lo que pasa es que atrás de ese medio pago había, o hubiera habido, la más grande reserva de las 5 principales divisas del mundo. Mark se hubiera convertido con sus 2.7 billones de clientes en mi plataforma en el principal tenedor de las principales divisas del planeta. Eso asustó a la banca y a los operadores de otras cosas con los divisas. Lo mataron. Ahora en Estados Unidos, ¿qué tienen? Tether. No tienen Libra. ¿Y Tether qué puso? El secretario de Comercio. Ya está. Pero bueno, pudieron haber tenido Libra antes. La Libra buena que decía esta. Después cambió el nombre de Libra, que después murió.
Medio de pago. Me voy del medio de pago, que lo traigo porque empezó con eso, Bitcoin quiso ser eso, al más complejo de todo, que es lo que estuvimos hablando, o estuvimos todos escuchando, que es, che, esta tecnología de registros distribuidos puesta en perspectiva con mercado de capitales, estructura del mercado de instrumentos de inversión. Invento de la humanidad que tiene 5 siglos, desde Holanda. ¿No tendrá sentido usar DLT para crear instrumentos de inversión, mercados de formación de capital que tienen la posibilidad de tener compliance por diseño on-chain, posibilidad de pagos automáticos programables, intraday, o sea, dentro del día, y 2 millones de cosas más, colateralización inteligente y automática? ¿No está bueno eso? Bueno, sí, pero sin embargo, tenemos una pesada regulación del siglo pasado, que desde Estados Unidos irradia a todo el mundo, que son las leyes del mercado y de valores de Estados Unidos. Y el Howey Test del año 1946, que consideró una propuesta de inversión, un contrato de sale and leaseback que tenía por objeto explotar las cañas. Tenemos leyes viejas, fallos viejos, negocios nuevos. ¿Qué sería el óptimo? Tirar las leyes, tirarlas, hacerlas nuevas. ¿Se puede? No se puede. Lamentablemente no podemos. Ningún país ha podido. ¿Por qué? Porque hay enteras industrias que dependen, y sus negocios dependen de esos tipos de acuerdos regulatorios. Sin embargo, el sol con la mano no se tapa y empieza a haber esta percepción de que, bueno, puede que en el mercado de capitales las DLT sirvan. Los primeros que vieron estos, en algún punto fueron los suizos, y luego a nivel europea, Europa, con el DLT Pilot. Regime, que es un sandbox de los 27 Estados miembros, que ya tiene 2 años, que le quedan 3, a donde vamos a ver cómo les va con esto de tokenizar los mercados de capitales desde la infraestructura para arriba. Y usted dice, ¿para qué? Porque si él es la pyme y yo soy el inversor, y él emite 80 bonos y yo lo compro con X cripto, entre él y yo, ¿qué hay? Una blockchain y 2 wallets. No hay más nadie. Entonces él recibe más plata. Yo recibo una mejor inversión. Ahora, él puede no ser una pyme, puede ser Siemens, que ya emite hace 2 años en Alemania, ONS, en Ethereum. Entonces, ahí está, entre otras cosas, el porqué, por las ventajas, la reducción de lo que los economistas llaman costo de transacción, teorema de Coase, etc. Las blockchains vienen bien armadas, rompen o bajan el costo de transacción a 0 o casi 0. El costo marginal del software, habrán escuchado, es casi 0. ¿Bien? Entonces, ¿tiene sentido los mercados de capitales y su tokenización? Sí. La norma que estuvieron explicando antes de PSAB expresamente dice ahí no. Los mercados de capitales, los agentes no pueden tocar esto todavía. En poco tiempo habrá otra RG que dirá, bueno, vamos a ver cómo sí pueden empezar a experimentar y ya pasarán cosas. Hoy no. En España ya sí. En Alemania ya sí. En Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza ya sí. Francia ya sí. Estados Unidos próximamente. Y en otros lugares, Singapur, Japón. Y en un montón de otros países ya sí. Acá todavía. Pero vamos por esta parte que es mercado de capitales. Miedo al pago. Al medio, ¿qué hay? Bueno, vender, como la gente del marketing le dice, a través de la omnicanalidad, cualquier cosa, bien o servicio, tangible, a través del blockchain. Es muy distinto vender un bien o un servicio que querer captar fondos, que querer usar algo que no pago. Esas 4 funcionalidades definen o debieran definir regulaciones y a su vez esas regulaciones generan impactos fiscales. Lo que no podemos hacer es creer que todo es justo, porque no lo es. Cuando uno ve los primeros papers de Gafi de 2014, para ellos era todo lo mismo y eran virtual currencies. Cuando uno va a ver desde 2019 en adelante, ya hablan de virtual assets. Cuando uno va a ver las updates que hay, ya entienden un poquito más. Bueno, lleva un poco de tiempo entender que en el camino, en ese arbitraje regulatorio de países que entienden y otros que no, había todas las estafas, gente que se la llevó toda. ICO 2007, antes de CryptoBuilder 2008, el 80% de los ICOs eran fraude de identidad, white paper,
Es muy caro, mal regular, porque la innovación de Boris Platt y Cifrima se deja ahí de lado. O pregúntenle a Nueva York, cuando puso la Big License, cuántas empresas cripto quedaron en Nueva York, que no fueran grandes bancos. Ninguna. Entonces, esto de la funcionalidad es un work in progress. Venimos a exponerlo, a que lo critiquen, a ver si algo superador puede aparecer. Lo que creemos ciegamente es que tenemos que entender de qué estamos hablando. La sustancia de las cosas, la realidad económica, la funcionalidad, definen. Problemas hay, sí, puede haber un mismatch entre la funcionalidad, lo que yo creía y lo que el usuario cree. Puede haber tokens que en el tiempo van cambiando de funcionalidad. Empieza a ser un medio de pago para convertirse en un punto de inversión. Y ahí la cosa se ve como complica y nadie tiene la receta. Para eso lo sabemos. Bueno, y ahí un poco preguntarles, con estas clasificaciones que dijiste, ¿no? Cuando tenés por un lado medio de pagos, ponele cómo clasificarías ETH, ¿no? Dentro de la red de Ethereum, decir, bueno, tengo un token que en realidad es gas para correr contratos inteligentes. Entonces, ¿cómo sería una propuesta regulatoria de diferenciar qué es qué? Como decir, bueno, Bitcoin sabemos que es medio de pago, lo acabas de mencionar, y de repente decir, bueno, esto representa un dólar digital, como puede ser un stable, o esto representa una tonelada de granos, y en el resto, ¿qué quedaría? Quiero la primera. A ver, justo el tema del Ether es buenísimo, porque el Ether está pensado para ser token utilitario, porque es con el cual pagas el consumo de un servicio. Que la gente quiera recibirlo para atesorarlo, para usarlo, para tenerlo, para lo que fuera, puede que haga que cambie su funcionalidad, su diseño original. No, para mí sigue siendo todo que te da utilidad. Podés pagar deployment de smart contract con ese y con otra persona con ese. Si viene el fisco y te dice, esto no, esto es una divisa. ¿Qué está tratando de autor? Claramente no está entendiendo. Esto de la utilidad del medio de pago cerrado, en este caso, en una blockchain. ¿Cuánto el token tiene una estabilidad con el dólar? Ahí la cosa se complica porque si la estabilidad está contra una divisa, ¿cómo justificás que su criptoversión no tiene que tener ningún trato fiscal? A veces más claro que no hay mucha forma de justificarlo. Sin embargo, y el país que penaliza la bancarización con el 0606, impuesto al débito y crédito, quitar un impuesto que se le ha metido la plusvalía hace 8 años de los criptoactivos sin entender que una cosa es una inversión, otra cosa es un pago, otra cosa es un servicio y aceptar un token de pago, me parece que sí tiene un efecto disuasorio de que Argentina es una plaza que no entiende esto y no tenemos que ir a alguna que entienda. Está acá al lado, se llama Brasil, que tiene tokenización inmobiliaria, paga con CBDC no solamente en un año, todo lo que ya sabe qué pasa. Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, hacemos mal, ¿qué hacen las empresas como esta y muchas? Se van al lado. Así todo. Bueno, y ahí te quería preguntar a Gilberto un poco sobre el proyecto que ustedes presentaron, si nos querés contar un poquito. Bueno, ¿qué inspiró la presentación que hicimos ante IFA? Que a todo esto han quedado 2 trabajos, conclusorios, que son el de Seba y mío, y un segundo, así que vamos primero o segundo o primero, no sabemos, lo importante, que en ambos casos nos va a dar la oportunidad de algún organismo internacional plantear la problemática que estamos comentando ustedes. En lo que hace la cuestión fiscal, que acá fue la génesis, digo, Seba, mirá, hubo una gran problemática. Me puse a analizar el dictamen 2022 de la FIP, que por dictamen, y clara violación al principio de reserva de ley, intentando no se pueden crear impuestos sino a través de ley, a través de un dictamen consideran que todos los activos virtuales, todos los criptoactivos, como en su especie, son activos financieros y por lo tanto están alcanzados por impuestos a la bienes personales. Esto fue en el 2022. Cuando en el 2019, con una actuación al 176, entendieron que todos los criptoactivos eran activos intangibles, por tanto no estaban alcanzados. ¿Qué pasó en el medio? OCDE, con su informe sobre impuestos a las monedas virtuales del 2020, luego viene Gafi, con la necesidad de clasificar y detectar los activos de riesgo, necesidad de informar, donde entienden que los activos virtuales
definidos como representación digital de valor que se transfiere o negocia por medios electrónicos. Por ahí meten absolutamente todo, son activos financieros. ¿Y qué problemática observamos acá? Lo que se llama globalismo. Algunos están a favor, otros están en contra. Donde hay organismos internacionales, donde terceras personas que no son elegidos a través del voto popular, determinan y direccionan lo que pasa en tal o cual país. Y la problemática cuál está, ¿cuál es? Que los funcionarios fiscales dicen, uy, ya Gafi y OCDE cambiaron el criterio, no son más activos intangibles, ahora dicen que son activos financieros. Si ven el dictamen 2022, lo que hace es repetir literalmente lo que dice el informe de Gafi sobre activos. No, Seba dijo, mirá, estamos analizando, le están dando el mismo tratamiento a un security token con valor negociable tokenizado que a un token de utilidad, un asset token, cuando se debería diferenciar según la funcionalidad y teniendo en cuenta siempre el principio de neutralidad tecnológica que lo comentó Seba. Si yo tengo una obligación negociable y la tokenizo, ese token tiene que tener el tratamiento tributario de esa obligación negociable. Lo que estoy tokenizando es un activo, una vaca, ese token debe tener el tratamiento tributario que tiene la vaca. Y actualmente lo que nos encontramos que las obligaciones negociables, las acciones tienen determinado tipo de tratamiento tributario que los tokens en conjunto no tienen, por lo cual ya hay una discriminación y hay algo que está afectando la competitividad. Entonces, si yo soy un startup, hago planificación cripto fiscal patrimonial y voy a analizar la jurisdicción que me da mayor seguridad jurídica, donde tenga menor impacto tributario y donde sepa qué tipo de token estoy emitiendo y qué tratamiento regulatorio y tributario voy a tener. En conclusión, que un poco el desafío que planteamos no solamente a las administradoras tributarias, que a los reguladores, que entrar a pensar por nosotros, no ver qué hace OCDE, qué hace Gafi y seguirlo literalmente. Y si no estamos de acuerdo con la clasificación, hagamos un informe, presentémoslo y discutámoslo, que lo que hemos hecho con Sebastián, indicando, entendiendo cuál es el camino que se debe seguir. No estamos inventando la pólvora. Tanto en derecho societario existe lo que se llama disregard of legal entity, que es el principio de la realidad económica. Corramos de lo societario y vemos que está pasando atrás. Y si hay fraude, encontramos una cosa que no es la que se aparenta, la sustancia sobre la forma, lo dejamos de lado. Y este principio se extrapola a materia tributaria, el principio de la realidad económica, la sustancia sobre la forma. No importa el nombre, sino la funcionalidad. ¿Qué problemática tenemos no solamente en materia tributaria? Que el token muta, varía. Un token de la gobernanza en una DAO puede recibir recompensas por staking y de repente transformarse en un activo financiero. Y acá viene algo, y espero que estén atentos a nuestra propuesta, que venimos pensando, craneando, y como viene nada escrito, nos vamos a lujo de decir lo que queramos, no, así que vamos para adelante. Principio del siglo XX. El nacionalismo. Se crearon dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. Resulta que luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, che, hay que reconstruir todo esto, hay que hacer negocio. Y para hacer negocio requerimos reglas claras. Che, juntémonos todos los estados a través de lo que se denomina la Convención de Viena, de derechos de los tratados, y pongámonos de acuerdo en materia contractual sobre determinados principios. Pactos son observadas esto, pactos no se para ser cumplidos, materia societaria. Observan hoy cierta armonización. Donde vayas, el régimen societario es más o menos lo mismo, materia laboral más o menos lo mismo, hay una uniformidad en esto. Tenemos que apuntar a esta uniformidad en lo que hace a materia de activos virtuales, específicamente criptoactivos. Por eso comenté la Convención de Viena, porque a principios del siglo XX nadie se imaginaba que los estados en 1969, que fue optado por ONU en el 1980, más allá de unidroit y toda la temática, podrían uniformar. En algún momento se va a tener que traer a uniformar ahí. ¿Y ahora qué pensamos? Acá lo dejo, algo que venimos hablando con Seba y lo dejo a su criterio. Oráculos regulatorios. No existen. Con lo cual, podemos hacer que estamos pensando en voz alta. Oráculos que a través de información que incorporamos, definiendo qué es qué, no diciendo cuál es el tratamiento, sino qué es qué. El oráculo a través de contratos inteligentes de inteligencia artificial, uno puede abarcar la metadata que corresponda del token y nos dice qué es. De tal forma, vamos a tener una seguridad
que he hecho sobre ese criptoactivo. ¿Por qué hablo de autodeclaración? Porque en materia tributaria dije el principio de la autodeclaración. Yo declaro, el fisco después me fiscaliza. ¿Por qué está pasando hoy? Esto es una opinión personal. Con Trump hubo un giro copernicano de 180 grados. Hasta ese momento la SEC, que encabeza la Gary Gensler de Biden, ¿cómo se regulaba? Regulación por cumplimiento, te sanciono. Te verifico y si entiendo que tu token, Ripio, Coinbase, además es un valor negociable, te sanciono. Coinbase venía reclamando, che, pero decime que es un valor negociable como no puedo cumplir la normativa. Hoy hay un giro copernicano, Urgeda a cargo, el Safe Harbor de Castor Pierce, la CryptoMam, y además hay toda una cuestión que cambió absolutamente. Y tenemos nosotros las 10.58, artículos 36 y 37. ¿Quién pone el 37? ¿Quién me determina a mí que el token que voy a emitir es considero que es oferta pública de cumplir la normativa de la CNB? ¿Qué va a pasar? Voy a emitir el token, que puedo venir CNB y me va a sancionar. Esta CNB no es la SEC de guerra, claramente, pero estamos dentro del mismo esquema de relación por cumplimiento. Con lo cual requerimos un esquema que va a llegar con el tiempo de dar seguridad. Si hay seguridad jurídica, hay negocio. Si hay inseguridad jurídica, no hay negocio. De la idea a la realidad, lo que estamos hablando de Argentina, cómo transitamos este camino. Como les comenté anteriormente, de lo que peina en canas, no es mi caso, y no hay escritura, claro, con lo natural, cuidado. Ya lo vivimos con la web 1, con la web 2. Indefectiblemente va a llegar. Mientras tanto, paciencia. Bueno, estamos llegando al final, nos quedan los últimos minutos, así que Seba, una reflexión final y sobre todo sabiendo que en breve va a salir la normativa de tokenización. Yo creo que el regulador, bueno, ustedes lo escucharon, está receptivo, recibe comentarios, recibe 18, recibe varios, los receptó a los cambios. Estos procesos que están abiertos, participen, primero, principal. Participen. Después, no es tu día. Segundo, ¿entienden los signos del tiempo? Sin embargo, como dije al principio, hay industrias enteras que dependen de normas viejas. Y hay que dar un tiempo al tiempo para que se actualice. El tiempo no puede ser 5 años, ¿no? Yo espero que de acá al próximo crecimiento del año que viene, pasando por DEFCON, Este año, lo aviso, hay otro este año. listo. El próximo crecimiento, este año. Va a estar completo el régimen de tokenización, porque lo que falta, que no entra en la 1058, es valores negociables tokenizados. Y hoy estamos en una extraña situación donde tenés que hacer todo lo viejo y meter una capa nueva. Tenemos que llegar de ahí a la situación de que el token es nativo, el token nativo, y ver cómo hacemos con todos esos intermediarios que quedan desintermediados. Eso también. Gilberto, la última reflexión que ya no quería. Empecé con Borges, citando al padre de Ariel Agendazo. Quiero cerrar con Cortázar. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el desafío que tenemos enfrente? En la edad de Cronopio, Fama y Esperanza, cuando Cortázar define Cronopio, dice que el Cronopio es un dibujo fuera del margen. Tenemos que hacer una especie de Cronopio digitales y ser dibujos fuera del margen. Saliendo del margen, disruptar nuestra forma de pensar y analizar y pensar en forma diferente. No porque tal o cual organismo digo que tal o cual cosa, animarnos a debatir, a discutir y utilizar foros como este, donde nos permiten plantear nuestras ideas y someter a debate precisamente esto que consideramos que es